Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que tengan un día muy, pero muy bendecido por parte del Eterno. Es el deseo de nuestro corazón y de mucha reflexión siempre en la Torah. Bueno, estamos en la parashá Vayishlach, envió. En Bereshit 32:4 y dice así: envió Jacob emisarios delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y ordenó a ellos diciendo: así dirán a mi señor Esab, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. Tengo toros, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envié para avisar a mi señor, a fin de que encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios de Jacob diciendo: vinimos a tu hermano a Esab, y también él va a tu encuentro, con 400 hombres con él. Tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, los vacunos y a los camellos, en 2 campamentos. Pues dijo: si viniera Esab contra un campamento y lo exterminara, quedará el campamento restante a salvo. Una de las situaciones extraordinarias que se da y que tenía que confrontar necesariamente Jacob. Mis amados, a veces en la vida se tienen que hacer rectificaciones. Y cuando se tienen que hacer rectificaciones y cuando tenemos que encontrar los tiempos y los caminos del Eterno, se interponen temores, miedos, se interponen ideas, pensamientos, se interponen incluso la misma adversidad, para que nosotros de alguna manera no podamos alcanzar esta verdad, esta bendición de parte del Eterno. En el caso de Jacob, pues miramos que se decía fácil: voy a regresar a mi tierra, me vuelvo a mi familia, llevo a toda mi familia y con la riqueza. Todo eso estaba muy bien. Pero hay momentos en la vida del ser humano que todo lo que tiene no vale nada. Y en ese momento, para Jacob, todas sus posesiones eran nada. Cuando veía a su familia expuesta ante el enojo, el resentimiento de su hermano Esab, ese odio que había permanecido en su corazón y que incluso Esab había permanecido en Beersheba y que le recordaba precisamente el engaño de Jacob cuando se había, entre comillas, disfrazado de él utilizando las pieles de los becerros, de las cabras, para pasar por él, y eso le recordaba día tras día, le recordaba lo que le había hecho su hermano, y eso le alimentó y le alimentó y alimentó su odio, su resentimiento en contra de él. Ahora que Esab se entera de que su hermano está de vuelta, ay. Este no era un hombre tranquilo, no era un hombre que tomaba las cosas con tranquilidad. Hubo muchas cosas que pasaron en el corazón de Esab, desde luego. Hubo muchas cosas que pasaron. Y aun cuando la Torah no nos enseña todo, sabemos y entendemos que hubo situaciones, pero fuertísimas en la vida de Esab, al punto donde tendría que confrontarse con su hermano Jacob. Jacob lo sabía, se sabía y se sentía de alguna manera culpable y tenía que resarcir esta situación, y por eso venía enviándole regalos, como veremos en esta parashá, con la ayuda del Eterno, y porque él sabía que había una forma de bajar esto. Y Esab era un hombre totalmente materialista, era un hombre que era muy apegado a las riquezas, a las cosas de este mundo.
y Jacob lo sabía y por eso decidió esta estrategia de enviarle regalos y regalos en el camino para poder bajarle ese enojo, esa ira, ese resentimiento, ese odio contra él. Y pues llega el momento donde ciertamente se tiene que confrontar toda situación, pero el punto aquí yo creo que queremos tratar es el temor que él tenía, el miedo que tenía, a lo mejor no tanto por él, sino por su familia, porque sabía de qué era capaz Esaú, sabía que era capaz de asesinar a su familia, sabía que era capaz de arrasar con todos sus hijos y sus mujeres. Él sabía cómo procedía, cómo actuaba Esaú y no esperaba menos. Se cobijó, pidió la ayuda, el socorro de Hashem, desde luego, y el Eterno no se hizo esperar, desde luego, pero aquí lo que importa que queremos reflexionar hoy es que cuando nosotros vamos a hacer una rectificación hay mucho impedimento, hay muchas cosas que se oponen para que nosotros podamos rectificar. En el caso de Jacob, tendría que regresar a la tierra y esto nos enseña que cuando nosotros dejamos pendientes en la vida, escúchelo bien, cuando nosotros dejamos pendientes en la vida sin resolver, tarde que temprano y más temprano que tarde, nos van a estar esperando en la esquina. Ese es un principio muy importante. Si hay cosas extraordinarias en nuestra vida que nosotros dejamos pendientes y no los resolvemos, el Eterno nos va a llevar en los caminos para que esto sea resuelto. Es importante que nosotros resolvamos cosas en nuestra vida. No podemos nosotros decir, bueno, pues ya pasó y ahí lo dejé, ya me voy. La gente es muy simplista. Alguna persona fracasa en su matrimonio y deja aventada a la familia, ni siquiera se divorcia. Y deja a los hijos, deja a la mujer y piensa que las cosas van a ser así, ¿no? Va a llegar un momento donde vas a tener que ser confrontado ante esta situación. Una mujer que abandonó a su familia, a su marido, a sus hijos, y piensa que no pasa nada, va a ser confrontado con ese hecho. Y acá, situaciones que nosotros hicimos y que nos fuimos, que hicimos mal, que actuamos mal, y que cuando nos fuimos ni siquiera dimos una justificación, ni siquiera dimos la cara, pues esas cosas no se quedan así. El Eterno va a hacer que vengan nuevamente delante de nuestra vida. Son cosas que tienen que resolverse y más vale que nosotros las resolvemos y no que el Eterno intervenga, porque si nosotros los podemos resolver, es bueno, como es el caso precisamente de Jacob. Él decidió retornar y pidió la ayuda del Eterno, porque él sabía que tenía que regresar, porque sabía que su lugar no era allá en Harán, sabía que su lugar no era con su suegro Labán, sino su lugar era en Canaán, porque sabía que el Dios de sus padres, Abraham y Isaac, mediaba precisamente un pacto y que de alguna manera él determinó que también ese Dios de Abraham y de Isaac, sus padres, fuera también su Dios. Y entonces se encaminaba a encontrar, a hallar la razón de su existencia como uno de los patriarcas de Israel y como el progenitor de las 12 tribus de Israel,
que pulularían precisamente, que se reproducirían de una manera extraordinaria en la tierra de Canaán. Esos temores, esos miedos tendrían que aparecer y le tocaba a él confrontar. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas, mis amados. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones que a veces nos impiden resolver los problemas porque tenemos temores y miedos. Pero la realidad es que nosotros tenemos la responsabilidad de solucionar todo eso. Y el caso de Jacob, en su vida nos muestra precisamente que él los enfrentó y con todos sus temores, con todos sus miedos, se armó de valor y enfrentó la situación, porque hay cosas que se tienen que enfrentar. No toda la vida vas a estar escondiéndote. Yo conozco a gentes que crean situaciones o se les hace muy fácil emprender su graciosa huida y nunca dan la cara. Se esconden como si fueran ladrones, como si debieran y deben. Pero eso demuestra lo mal que hicieron. Porque cuando una persona se esconde, aguas, algo hizo y algo hizo mal. ¿Se acuerdan de Adán? Sí, lo buscaba el Eterno. ¿A dónde estabas, Adán? Pues aquí. Ciertamente que hay situaciones, mis amados, que se tienen que confrontar. Y así como lo hizo Jacob, también lo tuvo que hacer Adán. Por más que se escondiera, ¿quién se puede esconder de la vista escrutinadora de nuestro Dios? Nadie puede huir del escrutinio de nuestro Dios. Él lo sabe y conoce todo. ¿Quién se puede esconder? Dice Tejín, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me voy a la montaña, ahí estás tú. Si me voy al mar, ahí estás tú. Ciertamente esto es una realidad. Y por ello, mis amados, nadie puede huir de la voluntad, incluso de la ira de Dios. Y por eso es que tenemos que hacer rectificaciones en nuestra vida. Lo que hagamos mal, cualquier cosa que hagamos mal, lo tenemos que enfrentar. Cierto que hay ocasiones en que tenemos que esperar un tiempo porque la situación no es apropiada para resolverlo. Pero eso no quiere decir que yo lo voy a dejar aventado. Quiere decir que voy a esperar un tiempo para que la situación se pueda ser propicia para resolver las cosas. Pero no olvidarnos que tenemos que resolverlo. Y esta parashá nos habla de que si hay cosas en nuestra vida que tenemos que resolver, las tenemos que resolver. Y voy a terminar con una anécdota. Hace muchos años ya, en una ocasión conseguí una moto y me vendieron una moto y entonces di un enganche y empecé a pagar. Era una persona que conocí, pero por alguna razón, causa, motivo, no pude seguirla pagando, la dejé de pagar. Pasaron un tiempo y el Eterno me llevó a confrontar esa situación y a recordar que había algo que tenía yo pendiente que resolver, y era el término del pago de la moto. Y entonces, en ese momento, cuando el Eterno no solamente me insta a hacerlo, sino que determino que es tiempo de hacerlo porque no podía vivir con eso. Entonces fui, gracias a Dios, encontré a la persona y le dije cuánto te debo. Y se hizo cuentas y le pagué lo que le debía. Mis amados, eso me liberó. Y es un ejemplo de las cosas que pasan. A veces cuestiones materiales,
pero a veces, muchas veces, cuestiones espirituales o morales que se quedan pendientes y que tenemos que resolver. Mira tu vida y resuelve tus pendientes. Es la enseñanza para hoy. Shalom, shalom.